Buenas tardes, mi nombre es Sebastián y hoy vamos a hablar de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un síndrome clínico poco frecuente que se caracteriza por el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Se basa su diagnóstico principalmente en la evaluación hemodinámica mediante cateterismo cardíaco derecho, con una presión media de la arteria pulmonar por sobre 20 milímetros de mercurio en reposo. Son importantes a destacar también los conceptos de resistencia vascular pulmonar y de presión de enclavamiento pulmonar, que nos ayudarán a diferenciar entre los distintos tipos de hipertensión pulmonar. La resistencia vascular pulmonar es normal hasta 3 unidades de Wood y la presión de enclavamiento pulmonar es normal hasta 15 milímetros de mercurio. Si bien esta enfermedad no es GES en Chile, sí existen prestaciones que están dentro de la ley Rigart-Soto, el diagnóstico y algunos fármacos. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, probablemente subdiagnosticada por la inespecificidad de los síntomas, como por las dificultades propias del diagnóstico mismo. Tiene múltiples causas, por lo que su enfrentamiento debe ser ordenado y sistemático, y sabemos que está asociado a mayor mortalidad independiente de la etiología subyacente. La prevalencia aproximada de la hipertensión pulmonar es de un 1% de la población general y esto aumenta sobre los 65 años. Globalmente su principal etiología es la falla cardíaca izquierda y la segunda es las enfermedades pulmonares como el EPOC. En el Reino Unido, la prevalencia de hipertensión pulmonar se ha duplicado en la última década. En países en desarrollo, infecciones como el VIH o esquistosomiasis y las grandes alturas son las causas importantes de hipertensión pulmonar. No contamos con datos epidemiológicos de acá en Chile. En base a los distintos mecanismos fisiopatológicos, podemos clasificar la hipertensión pulmonar. Vamos a diferenciarla en 5 grupos que vamos a nombrar a continuación. El grupo uno es la hipertensión arterial pulmonar, donde destaca la hipertensión pulmonar primaria o idiopática. Luego tenemos la hipertensión pulmonar grupo 2, que es la asociada a falla cardíaca izquierda. Esto puede estar dado por insuficiencia cardíaca o por enfermedad valvular, principalmente. En el grupo 3 vamos a tener las enfermedades pulmonares o por hipoxia propiamente tal, dentro de las cuales vamos a destacar el EPOC y la enfermedad pulmonar intersticial difusa. El grupo número 4 es por la obstrucción de la arteria pulmonar, donde vamos a destacar el TEP crónico. Y el grupo número 5 son con mecanismos multifactoriales o que no están tan claros, como algunos trastornos hematológicos, enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, etc. Sobre la fisiopatología, sabemos que para calcular la presión de arteria pulmonar media tenemos que conocer el gasto cardíaco derecho y la resistencia vascular pulmonar, además de la presión de oclusión alveolar. Todo eso nos va a dar en el fondo este número. En cualquier mecanismo que altera alguno de estos factores va a llegar al desarrollo de la hipertensión pulmonar. El aumento de la resistencia vascular la vamos a encontrar en los grupos 1, 3 y 4. Y algunas palabras sobre fisiopatología por grupo. En el grupo 1 ocurre una vasculopatía proliferativa causada por vasoconstricción, proliferación celular, fibrosis y micotrombosis. En el grupo 2 va a haber un aumento de las presiones secundarias a la enfermedad izquierda, que va a aumentar su presión retrógrada y así se va a aumentar la presión de la circulación pulmonar. En el grupo 3 va a haber hipoxia persistente, lo que conduce a vasoconstricción hipóxica, disminuyendo el lecho capilar y aumentando así la presión. Y en el grupo 4 vamos a tener un aumento de resistencia por fenómenos obstructivos, más físico en el fondo. Y en el grupo 5, como comentamos, la causa no está tan clara, puede ser multifactorial. En la evaluación de estos pacientes les vamos a preguntar por antecedentes de enfermedad cardíaca crónica, síndrome obstructivo del sueño, enfermedad tromboembólica, EPOC, artritis reumatoide, otras enfermedades del tejido conectivo, medicamentos o uso de quimioterapias previas, exposiciones a tabaco, a cocaína, hábitos sexuales, viajes a zonas endémicas de esquistosomiasis, como lo son las regiones tropicales o subtropicales de África, Asia, el Caribe y Sudamérica. Antecedentes familiares de hipertensión pulmonar también son relevantes por algunas condiciones más genéricas. Los síntomas que van a presentar los pacientes van a ser disnea en ejercicio, fatiga, pueden incluso tener síncope en relación al ejercicio. Van a tener bendopnea, que es esta fatiga al cargarse hacia adelante, en el fondo, o sea, esta disnea al echarse hacia adelante. Pueden tener palpitaciones, hemoptisis, distensión abdominal, náusea inducida por el ejercicio. Pueden tener edema, pueden aumentar de peso secundario a este edema y eventualmente pueden tener síntomas menos comunes, pero que son bien interesantes, que como son el dolor torácico en ejercicio, donde hay una compresión dinámica del tronco coronario izquierdo, disfonía por una compresión del nervio laringio recurrente, eso se llama síndrome de Ortner, y pueden haber síntomas de obstrucción bronquial. En el examen físico, el examen general nos puede mostrar cianosis,
Vamos a ver yugulares ingurgitadas por aumento de la presión. Vamos a tener un aumento del segundo ruido. Podemos tener un tercer ruido cardíaco derecho. Podemos tener un soplo de regurgitación tricuspidia. Podemos encontrar hepatomegalia. Podemos encontrar ascitis. Como comentamos, va a haber edema extremidades inferiores. Y vamos a ir a buscar dirigidamente signos y síntomas de otras enfermedades, como por ejemplo esclerodactilia o telangiectasia en enfermedades tipo esclerodermia, artralgia o artritis en artritis reumatoide. Podemos buscar crépitos pulmonares, acropaquia, roncus u otras patologías, o sea, u otros signos de enfermedades pulmonares. O podemos ir a buscar dirigidamente, por ejemplo, obesidad, cuello ancho y corto en síndrome de apnea obstructiva del sueño, además de todos los síntomas de insuficiencia cardíaca. Para el diagnóstico vamos a tener dos objetivos, en verdad. Uno es sospechar tempranamente para poder derivar la forma grave y el otro es identificar la etiología subyacente. Sobre el laboratorio general vamos a solicitar hemograma, VHS, prueba hepática, función renal, pruebas tiroideas, ProNP para ver como afectación cardíaca y un perfil de fierro. Y como estudio básico a todos los pacientes con hipertensión pulmonar vamos a solicitar un VIH, virus C, anticuerpos antinucleares, anti-RO y anti-LA, serología de síndrome de tifosfolípidos si es que tienen presencia de enfermedad tromboembólica. Sobre las imágenes, vamos a partir o sea, perdón, la imagen más sencilla es un electrocardiograma, pero lamentablemente un electrocardiograma normal no excluye hipertensión pulmonar. Algunas alteraciones que podemos tener en esta patología son la P pulmonar, que en el fondo es un aumento de su voltaje, una desviación del eje hacia la derecha, una hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueos completo e incompleto rama derecha, o alteraciones del segmento ST o inversión del hombro T en las precordiales derechas. Vamos a solicitar una radiografía de tórax, donde habitualmente va a estar alterada, pero que esté normal no excluye la hipertensión pulmonar. Puede haber dilatación del ventrículo derecho, dilatación de la arteria pulmonar, puede haber pérdida de la vasculatura periférica, o podemos ver signos de cardiopatía izquierda también, o de enfermedad pulmonar, por supuesto. Sí es fundamental acá el ecocardiograma. Este nos permite estimar algunos parámetros hemodinámicos, pero lamentablemente no es confirmatorio. No es un parámetro único el que nos va a orientar hacia esta patología, sino que es una suma de distintas mediciones. A destacar, vamos a comentar la variación de la regurgitación tricuspidia con un número de corte en 2,8 metros por segundo. Es la variable más adecuada para intentar sospechar esta patología. En general, si es que tenemos menos de 2,8 metros por segundo, es poco probable la hipertensión pulmonar. Otra cosa que lógicamente esto puede estimar es la presión sistólica arterial pulmonar. Otras pruebas que le vamos a realizar a estos pacientes son las pruebas de función pulmonar, donde la guía europea la sugiere hacer a todos los pacientes en la evaluación inicial con una espirometría y con una DLCO. La espirometría puede ser normal o mostrar alteraciones de cualquier tipo, sobre todo cuando hay grupo 3, donde hay patología pulmonar. Y la DLCO también vamos a ver alteraciones, sobre todo en esclerodermia, por ejemplo, donde hay fibrosis. Lo otro que podemos solicitar es un cintirama BQ cuando tenemos sospecha de TEP crónico, hipertensión pulmonar grupo 4. O lo otro que podemos solicitar es un TAC de tórax de alta resolución con cortes finos cuando tenemos sospecha de PIR. Para confirmar el diagnóstico, el examen que ya tenemos que comentar sí o sí es el cateterismo cardíaco derecho. Es la mejor prueba para diagnosticar y clasificar la hipertensión pulmonar porque evalúa el perfil hemodinámico y el perfil de vasorreactividad. Identifica al subgrupo de pacientes con hipertensión arterial pulmonar primaria en el fondo, la idiopática, que se beneficia eventualmente de bloqueadores de canales de calcio. Esto significa que frente a este fármaco va a haber una reducción de la presión arterial pulmonar media sobre 10 milímetros de mercurio, para con eso llegar a una presión arterial pulmonar media menor a 40 milímetros de mercurio. El cateterismo cardíaco puede tener efectos adversos graves. En un 1% se describe una mortalidad así de un 0,05%. Obviamente es baja, pero es un estudio que es diagnóstico, ni siquiera es terapéutico. Y lo que nos interesa de este estudio es ver cuál es la presión de arteria pulmonar media para ver el diagnóstico o no, cuál es la presión de enclavamiento para ver si tiene compromiso izquierdo, cuál es la resistencia vascular en términos de las unidades de Wood y como comentamos si es que hay vasorreactividad o no. Sobre el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Primero, medidas generales.
en donde vamos a indicar actividad física que sea supervisada. Esto mejora la calidad de vida y la capacidad funcional. En casos de sobrecarga a volumen, ya sea secundaria a insuficiencia cardíaca primaria en el fondo izquierda o derecha, vamos a indicar diuréticos. Podemos indicar oxígeno suplementario, pero esto es con base a evidencia que deriva de EPOC, no es primaria de hipertensión pulmonar. Vamos a hacer un seguimiento cercano del perfil de fierro que comentamos en la parte diagnóstica, porque si es que hay ferropenia, tenemos que darle fierro eh, con o sin anemia en el fondo. Varía el grado de la evidencia, pero se recomienda la. Vamos a vacunar contra influenza, COVID, neumococo. Vamos a llevarlos a un equipo psicosocial para apoyo del paciente con esta enfermedad crónica. Se describe que la anticoagulación depende mucho de la etiología. Por ejemplo, podría ser bueno en enfermedad pulmonar arterial primaria idiopática, pero podría ser malo en esclerosis sistémica. Lógicamente en TEP vamos a anticoagular, pero estamos hablando como general. Y sabemos que en pacientes que están embarazadas, esto conlleva una enfermedad, o sea, una mortalidad materna de hasta el 25%. Se recomienda en todas las mujeres de edad fértil educar, asesorar y hacer una anticoncepción bien estricta, entre comillas, con un DIU medicado. Ahora, en aquel subgrupo de pacientes que tuvo vasoreactividad presente en el cateterismo cardíaco derecho, vamos a indicar bloqueadores de canales de calcio. Esto es útil para el subgrupo de pacientes con hipertensión pulmonar primaria idiopática, hereditaria o por drogas, y que además tengan vasoreactividad positiva. Podemos usar amlodipino, nifedipino o incluso diltiazem. Las dosis que se ocupan son altas, son más altas que las que ocupamos para presión arterial. En general, menos del 10% de este subgrupo de etiologías responde a bloqueadores de canales de calcio. Y cuando los indiquemos, tenemos que hacer una vigilancia estrecha de respuesta a tratamiento, con una reevaluación completa a los 3 a 6 meses de terapia con cateterismo incluido en el fondo, para ver si es que sigue habiendo vasorreactividad o no. Se define como buena respuesta cuando hay capacidad funcional 1 o 2 o sea, y que haya una mejoría hemodinámica marcada, con una presión media arteria pulmonar bajo 30 milímetros de mercurio y resistencia vascular bajo 4 unidades de Woods. En caso de que no haya respuesta a lo que es de canales de calcio, vamos a agregar las terapias adicionales que vamos a conversar ahora, pero no hay que retirar el bloqueador mismo porque puede causar un deterioro clínico en algunos pacientes. Ahora, sobre la terapia dirigida a algunas moléculas en el fondo, lo que se sugiere es terapia combinada con fármacos que pueden ser antagonistas del receptor de endotelina 1, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y o análogos de la prostaciclina. Partiendo con los antagonistas de los receptores de endotelina, sabemos que la endotelina 1 promueve la vasoconstricción y la proliferación del músculo liso. Entonces, medicamentos como el ambrisentan, el bosentan o el macitentan van a ir en contra de esto. Pueden tener como efecto adverso hepatotoxicidad, anemia o edema periférico y son medicamentos que son teratogénicos, así que están contraindicados en el embarazo. Sobre los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sabemos que la fosfodiesterasa 5, entre otras fosfodiesterasas, degradan el GMP cíclico que estimula la vasodilatación. No podemos combinar estos medicamentos con estimuladores de la guaninato ciclasa ni con nitratos porque pueden dar hipotensión sistémica importante. Y dentro de este grupo de fármacos está el sildenafilo y el tadalafilo. Se sabe que mejora la capacidad de ejercicio, los síntomas y los parámetros hemodinámicos, y sus efectos adversos son secundarios a la vasodilatación como cefalea, rubor, etc. Otro grupo que va en la misma línea terapéutica son los estimuladores de la guanilato ciclasa, porque la guanilato ciclasa produce más GMP cíclico, que estimula la vasodilatación como acabamos de comentar, y ahí está el riociguat. Los efectos adversos son bien similares a los de inhibidor de fosfodiesterasa. Y a otra familia de fármacos son los análogos de prostaciclina, que inducen vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria y tienen efectos antiproliferativos. Acá vamos a destacar el iloprost, que se da por inhalación, el evoprostenol, que es en VIC, y el selexipag, que es oral. Sobre sus efectos adversos podemos encontrar vasodilatación sistémica, cefalea, rubor, como hablamos antes, pero también pueden tener diarrea y dolor de mandíbula. Si los pacientes no responden a tratamiento combinado, vamos a evaluar una derivación al programa de trasplante pulmonar. Hay subgrupos especiales al respecto, pero la verdad es que no vale la pena conversar de cada uno de ellos. Sobre los otros tipos o los otros grupos de enfermedad de hipertensión pulmonar, la verdad es que vamos a tratar la causa de base. En el grupo 2 tenemos que tratar la cardiopatía izquierda, por supuesto. En el grupo 3 hay que optimizar la patología de base pulmonar.
incluyendo oxígeno si es que lo amerita, etcétera. En el grupo 4 la anticoagulación como conversamos, pero acá se sabe que tenemos que usar ABK. Los anticoagulantes directos darían más trombosis recurrente. Y en el TEP crónico sabemos que la terapia de elección es la endarterectomía pulmonar, que es quirúrgica. Hay otras opciones después, pero eso es lo más importante. Y por último, en el grupo 5 que son estos indefinidos con misceláneo, vamos a ir caso a caso. En general, esto es una enfermedad que tiene mal pronóstico, pero que ha ido cambiando en los últimos años con mejora de los tratamientos, con mejora hemodinámica y sintomática de los pacientes. Los factores a destacar de mal pronóstico son un paciente mayor de 50 años, que sean hombres, que tengan una severa discapacidad funcional, que tengan condiciones comórbidas muy malas en el fondo y particularmente usuarios de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Es importante, sobre todo, una alta sospecha para intentar lograr un diagnóstico precoz, porque esto impacta en el pronóstico de la enfermedad y también tenemos que estar seguros de que nunca vamos a iniciar un tratamiento farmacológico a ciegas, porque incluso podría aumentar la mortalidad.